porque, bueno, aparte del tema que venía desde hace muchos años sobre la ordenación de la mujer, que no vamos a hablar aquí de esto, hermanos, algo que me impactó fue que se tratara una doctrina básica en nuestra iglesia. Si la creación fue en 7 días, Ana. Y hay adventistas que ya no creen que la creación de Dios es en 7 días, literales. Y es tremendo, hermano. Es tremendo. Gracias a Dios, como ustedes saben, todos sabemos que el pastor Ted Wilson ha sido reelegido para un nuevo periodo de 5 años. Es un hombre del Señor, alguien que está dirigiendo nuestra iglesia. Porque, hermanos, en realidad la iglesia actualmente está entre 2 bandos, ¿no? El bando conservador o el bando liberal. Y cada uno como... El tema en realidad, yo ya le dije a la hermana que cambiara el título, pero lamentablemente ya estaba impreso, es decisiones. Cada uno de nosotros, cada cristiano, cada adventista, tiene que hacer la decisión correspondiente. Dice, ¿vamos a seguir sirviendo al Señor? Si no, vamos a seguir sirviendo al Señor. Ahora, ¿por qué, hermanos? A medida que estudiaba para este tema, hermanos, me sentí abrumado por tal cantidad de cosas que al final casi no he puesto nada. Pero el pastor Ted Wilson tiene algunos mensajes importantes para la iglesia. Lo ha dado, algunos de ustedes lo conocen, quizá algunos no conocen lo que él ha dicho, pero yo he resumido dos cosas que están allí dentro de la red en internet. Pero él dice, bueno, él hace un llamado, siempre ha hecho un llamado al reavivamiento y la reforma. Pero una de las cosas que él dice, hermanos, y está en lo cierto, es que el diablo, Satanás, está luchando fuertemente para introducir dentro de la iglesia la división, para introducir dentro de la iglesia la apostasía, para introducir dentro de la iglesia, hermanos, ideas, pensamientos que causen división en la misma. Él sabe que si él logra dividir la iglesia adventista se debilitaría. Pero recordemos que quien dirige a la iglesia es Dios. Eso es lo que ha olvidado el diablo. Esta es la iglesia de Dios, hermano. Aunque Dios, recordemos, Dios tiene hijos en todas las iglesias. Esta es la iglesia de Dios, que Él ha suscitado con un fin. Y lo que dice el pastor Wilson en uno de sus mensajes, el otro lo voy a leer casi al final, dice que el diablo está tratando de destruir la iglesia adventista de diferentes maneras. Bueno, y voy a leer, dice, inspirar, dice, la creencia de que la reforma dentro de la iglesia implica renunciar a las doctrinas singulares, de manera que sea más fácil que otra gente se haga adventista. Hermanos, renunciar a nuestras doctrinas y hacerlas más suaves, más laxas, para que así más gente sea adventista. Después dice, usar la tradición y la filosofía para destruir la fe en la Biblia. Atacando la palabra de Dios. Interpretándola de diferentes maneras, tal como yo he dicho hace un momento.
tratando de hacer decir a la Biblia lo que no dice, o viéndola desde el punto de vista humanista, desde el punto de vista filosófico. Hermanos, para decir qué es lo que es inspirado y qué no es lo que es inspirado. Por ejemplo, para muchos de esta gente, de esta nueva corriente, el relato de que el gran pez se comió o se tragó a Jonás, ese es un mito. No lo creen. Imposible, va contra las leyes de la física, de la ciencia. Pero se olvidan que Dios es un Dios de milagros, hermano. Un Dios que puede hacer grandes y maravillosas cosas, hermano. También el diablo, hermanos, insta a las personas para que se muevan en forma independiente del cuerpo principal de la iglesia. Promueve enfoques de música y adoración pentecostales que se enfoquen en los miembros de iglesia y en los que conducen los cultos en lugar de concentrarse en la verdadera adoración a Dios. ¿Cuántos himnos tiene nuestro himnario, hermanos? ¿Cuántos? ¿100? ¿200? A ver, cuenten, porque yo me olvidé de contar antes. Pero tiene como 700 o 600 y tantos himnos, hermano. 613 himnos. ¿Y cuántos de esos himnos cantamos, hermano? Nos estamos olvidando del himnario adventista. Y hermanos, y aunque algunos dicen que no hay himnos adventistas, los himnos de nuestro himnario, hermanos, tienen letras que hablan de nuestras doctrinas, de nuestras creencias, están adaptados. Si ustedes comparan nuestros himnos con los himnos que los mismos cantan nuestros hermanos evangélicos, la letra es diferente, adaptada a nuestras creencias, porque a través de la música, hermanos, entran las enseñanzas. Y el pastor Wilson está preocupado por eso, porque más y cada vez más se está cantando, ¿qué cosa? Los cánticos pentecostales, que llenan de emoción, qué bonito. Y algunos de ellos me gustan a mí, hermano. No, ¿verdad? Pero no cantamos lo que debemos cantar, hermanos, himnos que realmente nos inspiren nuestra fe en el Señor. Distraer a las personas, dice, con actividades seculares tales como los deportes competitivos, internet, los medios, las transacciones financieras y el materialismo. Y es verdad, hermanos. Fomentar malos hábitos de salud y una falta de respeto por las leyes naturales de Dios, debilitando así la mente y entumeciendo los sentidos. Promover el escepticismo respecto de la veracidad del registro bíblico sobre el origen de la vida y los comienzos de la historia. Esparcir el espiritismo. Promover el ecumenismo o la cooperación y la mejor comprensión entre las religiones cristianas con el objetivo inalcanzable de la unidad cristiana universal. Hermanos, yo creo que en esta lista, y yo me incluyo en esta, todos estamos incluidos de una u otra manera, de una u otra forma, en uno u otro sentido. Le estamos dando la oportunidad al enemigo para que penetre en nuestra iglesia, para que penetre en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que penetre en el corazón de nuestros niños, que es el tesoro más precioso que tenemos. Israel ya había entrado a la Canaán terrenal, a la tierra prometida.
Josué ahora ya ha entrado 10 años. ¿Se acuerdan cuando él comenzó? Todavía joven, había reemplazado a Moisés, prediqué de eso en el sermón anterior, pero ya había pasado la vida de Josué. Ahora él sabía que ya iba a ir al descanso. Y como buen pastor, como buen dirigente, él le da el último mensaje allí al pueblo de Israel. Y ahí él habla con ellos. Y entonces, dentro de todo lo que él le dice, les hace la apelación que hemos leído, pero vamos a volver a leer en Josué capítulo 24, el versículo 15. Y allí Josué, en el capítulo 24, el versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, ¿qué cosa? Dice, serviremos a Jehová. Josué les está invitando a tomar una decisión. Era una decisión importante y trascendental. Pese a todas las maravillas que Dios había hecho en favor de Israel, pese a que en muchas ocasiones el Señor se había mostrado, Israel había caído siempre en las murmuraciones, en la crítica, en la incredulidad. Aún en otras ocasiones habían sido rebeldes, desobedientes, transgresores de los mandamientos de Dios, adorando a dioses falsos. Estaban ante la presencia de Dios y estaban adorando a otros dioses. Y Josué había sido testigo de estas cosas. Él había visto cada una de las cosas porque Josué había sido el ayudante de uno de los ayudantes de Moisés. Y él había visto cada una de estas transgresiones. Por eso él allí en ese momento dice: es tiempo de tomar una decisión. Es el momento de definirse a quién se va a adorar realmente. No podemos, en otras palabras, él dice, no podemos tener una mezcla de adoración. No podemos mezclar la adoración a Dios con la adoración a estos ídolos. Porque al final, hermanos, a través de los ídolos, ellos estaban adorando a Satanás, y lo que dice la palabra del Señor. No se puede mezclar ese tipo de adoración. La adoración a Jehová, hermanos, el Creador, el que los había librado de la esclavitud de Egipto, el que los había guiado durante 40 años, les había provisto su alimentación, los había cuidado, había hecho ante ellos maravillas. Pero era una adoración solemne, hermanos. Una adoración, hermanos, donde el creyente tenía que tener arrepentimiento, tenía que ir al Señor con arrepentimiento. El Señor exigía fidelidad, exigía obediencia. Pero frente a eso estaba la adoración a los ídolos paganos, aquellos cananeos con sus sacrificios, sus danzas sensuales, su liviandad, su boato, su sensualidad, su emotividad tan atractiva para los sentidos. Eso les encandilaba, eso les atraía a los israelitas. Ellos veían las cosas allí y se sentían persuadidos
a seguir ese tipo de adoración. En Ezequiel capítulo 20, el versículo 32, allí nos dice, hermanos, que Israel le gustaba imitar a las naciones vecinas, pero vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 20, el versículo 32. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decid, seamos como qué, como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y la piedra. Ellos querían ¿qué cosa? En primer lugar, ellos no querían ser un pueblo singular. Dios quería que ellos fueran un pueblo singular. Dios les había dicho, hermanos, así como yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Ustedes son un real sacerdocio, una nación santa. Ustedes son mi especial tesoro, algo que yo les he sacado. Ustedes no eran nada cuando yo los saqué, cuando yo hice la promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Pero Dios quería que su pueblo fuera un pueblo especial, un pueblo diferente, un pueblo donde se viera en el rostro, en el cuerpo, en la salud y en todas sus manifestaciones la gloria de Dios. Por eso, hermanos, allí Josué les dice, escogeos, hoy ¿a quién van a servir? Escogeos hoy, ¿a quién van a seguir? ¿Van a seguir de esta manera o no van a seguir de esta manera? ¿O van a cambiar su actitud? Y él dice, yo y mi casa, y vamos a volver a Josué capítulo 24, él dice, yo y mi casa, ¿qué cosa? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces encontramos allí la respuesta del pueblo en el versículo 16. La respuesta del pueblo es que ¿cuál? Entonces el pueblo respondió y dijo ¿qué? Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Nunca tal acontezca. Y hermanos, era una respuesta sincera y al menos yo creo que era una respuesta sincera. Era una respuesta de corazones sinceros. No, ¿cómo vamos a dejar a Dios? Es como si a nosotros nos dijeran, mira, mejor ándate al mundo, ¿no? No sé si hay una cita de la hermana Juárez, no me acuerdo, o de algún pastor que dijo por allí, es mejor irse al mundo que estar en la iglesia a medias, ¿no? No, nunca tal acontezca que nos apartemos de Jehová. No, eso no puede ser. Pero Josué los conocía, pues. Y entonces vamos a continuar leyendo en los versículos 19 y 20. Entonces dice Josué, dijo al pueblo, ¿qué cosa les dice? No podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Josué, hermanos, no los alaba, sino les da una respuesta porque él conocía a aquel pueblo. Porque le dice, hay un contraste marcado entre ustedes y Dios. ¿Él es qué cosa? ¿Un Dios? Santo. Y podemos aplicar allí lo que dice Isaías, y ustedes son un pueblo de labios sin
inmundos. Hay un contraste, hermanos. Por eso lo que el Señor quiere, lo que el Señor pide y le pedí a Israel y nos pide a nosotros, ser un pueblo singular, un pueblo diferente. Nosotros como adventistas no debemos temer ser diferentes, hermano. A veces nosotros queremos que parecernos a otras iglesias. Y estamos copiando muchas cosas de otras iglesias. Cuando el Señor nos ha dado tantas instrucciones, hermano. Y así dice Jehová ahí a través de su palabra, a través de la hermana de Juan, nos dan una luz maravillosa. Y qué contraste, ¿no? Porque aún hay algunas iglesias evangélicas que usan los libros de la hermana White. Y nosotros a veces ni queremos tocarlos. Pero allí Josué está y les dice sencillamente que no pueden, porque él conoce, aunque son sinceros, él conocía la naturaleza de ese pueblo. Él formaba parte del pueblo de Israel. Conocía, como dije hace un momento, de sus murmuraciones, de su crítica, de su rebeldía, que cuando pasaban momentos difíciles inmediatamente se levantaban contra Dios. Porque, hermanos, él le dice, Dios nunca aceptará un corazón dividido. Y es verdad, hermanos. Recordemos esto, Dios nunca acepta corazones divididos. Él desea todo o nada, hermano. Quiere la integridad de nuestra vida, quiere la integridad de nuestro ser. Quiere, hermanos, que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo es de Él, hermano. Por eso, hermanos, en el versículo 23, ahí Josué les dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Quitad los dioses ajenos. ¿Qué habían dicho ellos? No, ¿cómo nos vamos a apartar de Jehová? ¿Cómo vamos a adorar a otros dioses si este es nuestro Dios? ¿Pero qué tenían? ¿Escondidas? Tenían ídolos, tenían dioses ajenos. Entonces lo primero que tenían que hacer era quitar esos ídolos, hermano. Lo primero que tenían que hacer, hermanos, era dejar esa soberbia. Israel era un pueblo duro, de duro corazón, pecador, pero tenían la oportunidad de arrepentirse. Tenían la oportunidad de volverse realmente al Señor. No podían pretender adorar a Dios y a la vez adorar a dioses falsos. El gran problema de Israel, hermanos, fue, ¿qué cosa? La imitación. Ellos querían imitar ¿a quiénes? A las naciones vecinas. Ellos querían imitar el tipo de adoración que tenían las naciones vecinas. Los siglos han pasado, hermanos, y uno tras otro los siglos y nos encontramos en los umbrales de la patria celestial. Leímos, hace un momento leí algunas de la visión, podemos decir así, o de lo que tiene el presidente de nuestra iglesia en su corazón, sus declaraciones. Pero mientras estudiaba, hermanos, encontré un libro que se llama
¿Debemos permanecer callados? Temas que dividen nuestra iglesia. Así es el título. Es en inglés, hermano, ese es el título. En español. Y el autor dice lo siguiente. Cuenta una anécdota él. Dice que un joven estudiante de teología que estaba haciendo sus prácticas en una iglesia, él era miembro de esa iglesia y hacía sus prácticas. Se quedó sorprendido este joven porque allí en la junta de iglesia propusieron que invitar a un mago del evangelio como orador principal para una semana de oración. Pero no esos magos, hermanos, de que viene Satanás, sino un prestidigitador ese que hace trucos y cosas. ¿No? Ustedes saben que hay las iglesias evangélicas ahora tienen magos del evangelio para predicar el evangelio. Pero este joven le decía al pastor que escribió: yo temo que el uso de la ilusión para entregar alguna verdad del evangelio esté perdiendo la dirección y solo está poniendo la tentación ante nuestros niños, dice. Y él decía, pero lo más sorprendente es que la mayor parte de la iglesia no se da cuenta. La mayor parte de la junta no quiere saber, dice que no hay ningún problema en eso. Por eso él acudía a este pastor que escribió el libro para que le diera alguna orientación respecto a eso. Mago del evangelio. Entonces el autor dice lo siguiente, ¿no? Sin embargo, esta es una evidencia más de una tendencia creciente a introducir en la iglesia algunos estilos bíblicamente cuestionables de adoración y evangelización. Y entonces continúa, dice, nosotros hemos tenido música cristiana rock y danza de adoración en los servicios del culto, títeres evangélicos, payasos evangélicos, cafés discos evangélicos y dramas y obras de teatro evangélicas para alcanzar a la juventud, a los adultos jóvenes y a los que no pertenecen a ninguna iglesia. Ahora parece debemos tener magos del evangelio para nuestros servicios de iglesia y semanas de oración. Y él concluye, al acudir a estos trucos del evangelio, estamos en peligro de apartarnos de la locura de la predicación y volvemos a la predicación de locuras. Es serio, hermanos. Es serio realmente. Porque vez tras vez, bueno, ahorita en nuestra iglesia también ha habido danzas cristianas, ¿no es cierto? Y nadie, ni yo, se levantó para decir, no, eso no es correcto. Eso no se puede hacer en nuestra iglesia. Nos hemos quedado calladitos y yo me he quedado calladito y no he dicho nada, aunque he pensado que estaba mal y que no era correcto hacerlo. Decisiones. Cada uno tiene que tomar decisiones, hermano. Y debemos hacerlo. Por eso el autor dice, ¿debemos quedarnos callados? Y él escribió un gran libro, hermanos. Porque nosotros estamos corriendo el mismo peligro de Israel, la imitación. La imitación. Imitar a las iglesias evangélicas. Imitar a las iglesias pentecostales en su tipo de adoración. Estamos imitando a otras denominaciones y estamos metiendo esas imitaciones dentro de nuestra iglesia. Pero hermanos, debemos recordar que no solo
somos otra denominación de entre las miles y miles que hay. No. Somos un movimiento profético suscitado por Dios, hermanos. Tenemos un llamamiento profético. Somos un llamamiento divino para el tiempo del fin, con un objetivo para el tiempo del fin, con un mensaje para el tiempo del fin, con una misión para el tiempo del fin. Esa es nuestra iglesia, hermanos. No pretendamos ser iguales a otros. El Señor está suscitando un pueblo santo, hermanos, un pueblo consagrado a Él, diferente. No temamos, hermanos, que la gente no escuche el mensaje. La gente escuchará el mensaje porque el mensaje de Dios es poderoso, hermanos. La palabra de Dios es poderosa. No tenemos que recurrir a nada, sino a la palabra del Señor, y la palabra de Dios llegará a los corazones de las personas. Llegará a nuestros corazones, romperá prejuicios. Y muchos se convertirán, hermanos. Pero los primeros que tenemos que convertirnos somos nosotros. En otro mensaje parecido, el pastor Ted Wilson dice lo siguiente, y parte de él pueden encontrarlo en su página de nuestro hermano Orlando. Dijo, la iglesia siempre ha afrontado el peligro de perder de vista el compromiso de lealtad a Cristo, en consecuencia de la creciente tendencia a permitir que el mundo configure su forma de pensar. Cuantos más nos acercamos al final de los tiempos, más el diablo redoblará sus esfuerzos en ese aspecto. Estoy preocupado por la abrumadora ola de mundanalismo que está azotando algunas de nuestras iglesias. Normas que una vez fueron recuperadas por los adventistas del séptimo día en las áreas de la alimentación, del vestido, de la recreación y la diversión, así como en la observancia del sábado, se están haciendo cosas del pasado. Cuando los miembros usan joyas como el mundo, visten como el mundo, aman las formas de entretenimiento del mundo, escuchan las canciones del mundo y aprecian las producciones de Hollywood, la auténtica espiritualidad se va a pique y el diablo hace incursiones en la vida de tantas personas. Cuando el mensaje adventista de salud, la cual está siendo abrazada por tantas personas sinceras en el mundo, se ha dejado de lado y considerado como puro legalismo y fanatismo, en lugar de una dádiva gloriosa de nuestro amante Creador. Algo está trágicamente equivocado en estos hermanos, dice el pastor Wilson. Es tremendo, hermano. La preocupación que tiene el presidente y el que tenemos muchas personas por la iglesia. Cuando yo leí esto, hermanos, dice, alabado sea el Señor. Porque hemos venido predicando, pastor, y hemos venido hablando, pero no queremos entender, hermanos, que tenemos ya que hacer esa separación, que no podemos permitir, hermanos. No podemos permitir seguir a la iglesia, no podemos cerrar los ojos, no podemos ser como el avestruz que mete su cabeza en un hueco y decir no pasa nada. Sí está pasando. Sí está pasando, hermanos.
Según el pastor Wilson, la mundanalidad es falta de compromiso con la verdad. Cuando escuchamos la apelación del director misionero y no hay respuesta, hermano, esa es falta de compromiso con la verdad. Problemas de aceptar los principios en la alimentación, problemas en nuestra forma de vestir, recreación y diversión, como dije hace un momento. Cuando vivimos estas prácticas y costumbres, entonces la auténtica espiritual se va a pique y el diablo hace esas incursiones en muchas personas. Hermanos, la hermana de White dice, los que se unen con el mundo están recibiendo el molde del mundo y están preparándose para recibir la marca de la bestia. Aquellos que desconfían del yo, que están humillándose a sí mismos delante de Dios y que están purificando sus almas por la obediencia a la verdad, estos están recibiendo el molde celestial y preparándose para recibir el sello de Dios. Por eso así, hermanos, como hace siglos Josué le dijo a Israel, hermanos, esas palabras llegan a nosotros también. Escogeos hoy a quién sirváis. Y nosotros tenemos que escoger. Tú tienes que escoger, hermano. Tú tienes que escoger, hermana. Yo tengo que escoger. Y a medida, hermanos, que hacía el sermón, muchas veces me he humillado ante el Señor. Y le he pedido perdón por la dureza de mi corazón. Le he pedido perdón porque, hermanos, yo estoy incurso en estas cosas. Tengo mis ídolos como ustedes tienen sus ídolos. Escondiditos allí, pero ahí están, hermano. La hermana de Juan en el libro Servicio Cristiano dice, despertaos, despertaos. La batalla prosigue, la verdad y el error se acercan a su final conflicto. Marchemos bajo la bandera ensangrentada del príncipe Emanuel y luchemos la buena batalla de la fe para lograr honores eternos, porque la verdad triunfará y nosotros hemos de ser más victoriosos por aquel que nos amó. Las preciosas horas del tiempo de gracia están terminando. Asegurémonos la vida eterna para que podamos glorificar a nuestro Padre Celestial y ser los medios para salvar las almas por las cuales Cristo murió. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa fue la respuesta de Josué. ¿Cuál va a ser la respuesta de nosotros hoy? Si tú sientes lo mismo que Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, te invito a que te pongas en pie y decirle al Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre Santo que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, aquí está tu pueblo, Señor, o parte de él. Somos una minúscula parte de ese gran pueblo que tienes en el mundo entero. Pero, Señor, al ponernos en pie, estamos tomando una decisión de que sea nuestro Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová, Señor. Es nuestro deseo, es nuestra decisión. Y queremos, Padre Santo, decirte que su Santo Espíritu nos dirija cada día de nuestra vida. Señor, que hagamos tu voluntad,
que dejemos todas aquellas cosas que realmente, o tipos de adoración que están infiltrándose en nuestra iglesia. Y Señor, que seamos aquella iglesia que tú has deseado, una iglesia gloriosa que cumpla con el mandato de predicar el Evangelio. Señor, en tus manos nos encomendamos, acéptanos como somos, pero transfórmanos a la imagen de tu Hijo Jesús. En el nombre de Él te lo suplicamos. Amén.